Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Giovanni Andrés Gómez Camelo. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, egresado de la Universidad del Rosario. En esta ocasión hablaremos de temas importantes en la economía colombiana, puntualmente la tasa de desempleo, y posteriormente hablaremos de algunas perspectivas económicas para Colombia en los próximos años. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a las preguntas. Según los datos publicados por el DANE, la tasa actual de desempleo es del 9.2%. ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para generar empleos de calidad y reducir la informalidad? Bueno, buenas tardes. Lo primero, digamos, cuando revisamos la tasa de desempleo es un poco estructuralmente con respecto a otros países, no solamente de la región sino del mundo, es muy alta. Es decir, la tasa de desempleo solamente durante la presente década ha sido menor a los 2 dígitos, por una parte, y esto digamos que ha generado digamos una especie de preocupación para el interior de la economía colombiana, teniendo en cuenta que es una tasa muy alta con respecto a otras economías frente a las cuales son competidores Colombia. Cuando comenzamos a ver en general cómo es digamos el comportamiento de la población económicamente activa del país, uno de los temas que más ha preocupado a lo largo de la historia de la economía de Colombia durante sus 2 siglos y sobre todo digamos durante los últimos 50 años es la alta tasa de informalidad. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando que podemos tener una población económicamente activa de unos 22, 23 millones de personas, estamos hablando que casi la mitad de las personas que están ocupadas en el país tienen un grado de informalidad, son informales. Esto de alguna u otra forma tiene una incidencia muy grande en la economía colombiana, teniendo en cuenta que son personas que por una parte no tienen una seguridad social, no dan aportes a su seguridad social y tampoco tributan al Estado. Esos son digamos 2 aspectos muy importantes que tienen una gran incidencia. Y la otra mitad, digamos que solamente hasta esta década tuvimos un cruce en donde los formales son más grandes que los informales. Solamente hasta esta década, pero queremos decir que más o menos la mitad de la población económicamente activa sigue siendo población con una informalidad, con un grado de informalidad. Para generar empleos de calidad, pues digamos que hay varios temas que uno puede revisar. Una de las propuestas, por supuesto, cuando hablamos de los trabajadores es por supuesto incrementar sus salarios, lo cual digamos tiene componentes muy importantes, como por ejemplo que un salario mínimo, si bien es el mismo aquí en Bogotá que en otras regiones del país, pues el poder adquisitivo en Bogotá es muy diferente al que puede tenerse en otra ciudad, lo cual ha llevado incluso a propuestas de regionalización del salario mínimo, lo cual digamos que por ahora no se ha dado. Otro de los temas precisamente que puede llevar a reducir la informalidad es precisamente que cuando tú hablas de las pequeñas empresas del país, uno de los temas que más les preocupa para generar empleo y para generar empleo formal y de calidad es precisamente digamos todo este tipo de prestaciones sociales que pueden tenerse adicionales y que no son parte del ingreso neto del trabajador, pero al que tienen que pagar los empresarios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos básicamente a la carga social, la carga de prestaciones sociales. Estamos hablando de todo el tema de vacaciones, de cesantías, entre otros. Eso suma más o menos, cuando ustedes revisan un salario mínimo que en estos momentos está en 781.000 pesos, poco lo que estamos viendo es que lo que tiene que asumir una empresa cuando paga un salario mínimo por trabajador es 1,5 veces esa cifra. Es decir, estamos hablando de un valor que puede ser un poco más alto de lo que devenga solamente un trabajador. Uno de los temas que incluso se ha trabajado para reducir la informalidad ha sido, por ejemplo, el tema de reducir las cargas, este tipo de cargas no laborales a cargo del empleador. Esto incluso vimos en la reforma tributaria del 2012, que lo que se hizo fue eliminar digamos las cargas fiscales en temas de ICBF y SENA. Se generó un impuesto llamado el CRE y se redujo esa carga para los empresarios. De acuerdo con el gobierno anterior, un poco lo que se vio es que esto redujo la informalidad, si bien digamos que en unos montos todavía que son muy, muy pequeños, pues esto generó un impacto.
son algunos de los temas que uno podría comenzar a hablar para reducir la informalidad, para tratar de generar un empleo de calidad, lo cual es muy complejo de todas formas en un contexto económico en donde Colombia todavía no está creciendo a su potencial, por lo menos durante los últimos 4 años, y que queda para la discusión. Teniendo en cuenta que desde el 2013 se ha mantenido la tasa de desempleo por debajo de las 2 cifras, siendo en el 2015 el menor valor que pudo obtener, que fue de 8,93%. ¿Qué debe hacer el gobierno colombiano para mantener estos valores y, si es posible, reducirlos un poco más? Más que para mantenerlos, efectivamente, usted lo ha dicho, es el tema de reducirlos, y un poco en un contexto económico y teórico uno podría hablar que sea una tasa de desempleo que no acelere la inflación, el NAIRU, como se conoce en la literatura económica. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una tasa de desempleo que no acelere la inflación, estamos hablando que, por ejemplo, es una tasa de desempleo friccional, en donde una persona básicamente está buscando empleo y que no son desempleados permanentes, por decirlo de alguna u otra forma. En Estados Unidos esta tasa está, según estimaciones, alrededor del 4%. En Colombia las estimaciones han dado que puede ser el 7,5 o el 8%. Estamos alrededor de 8, 9, usted dijo, 9%, todavía seguimos por debajo, pero con un tema de todas formas en el cual podemos mejorar. Cuando miramos un poco el tema, el empleo lo generan precisamente los sectores económicos, y va muy ligado al comportamiento económico de varios sectores económicos. Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, el crecimiento económico del país en los últimos años por sectores, uno de los temas que vemos importantes es que hay unos sectores que han tenido un comportamiento a la caída, como puede ser el sector minero energético. Recordemos por la caída de los precios del petróleo desde el año 2014, o los precios también incluso del carbón también, que son de las principales materias primas que exporta el país. Se redujo incluso la participación de este sector del 11%, 9%, pero era un sector que no generaba no generaba tantos empleos en la economía como uno pensaría. Tiene muy buenos salarios, pero no son grandes empleos en cantidad. Cuando comenzamos a ver cuáles podrían ser algunos de los sectores que podrían generar grandes cantidades de empleo, comenzamos a ver sectores como, por ejemplo, la industria manufacturera. Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, el sector agrícola, comenzamos a ver el sector de servicios. En servicios encontramos temas de transporte, servicios financieros, incluso el comercio, telecomunicaciones, entre otros sectores que de alguna u otra forma pueden ser altamente intensivos en empleo. Eso un poco incluso el sector de construcción, aquí también lo encontramos. Un tema aquí importante entonces es revisar uno cómo puede estimular a esos sectores productivos para que de alguna u otra forma puedan incrementar sus niveles de productividad por una parte, y por otra parte tener un crecimiento y unas perspectivas de crecimiento más amplias, de tal forma que puedan generar un empleo, más empleos en la economía. Esa es la forma en la que uno podría decir que podría reducir esa tasa de desempleo, y es tratar de ampliar el crecimiento económico en estos sectores, que pueden ser la apuesta para el gobierno colombiano y para el Estado colombiano en un largo plazo. Okay. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el salario mínimo legal debería incrementar un máximo en un 4% en 2019. Sin embargo, en los últimos días se lanzó una propuesta en el Congreso que el salario mínimo legal vigente debería incrementar de un 8% a un 10%. ¿Cuál es tu posición con respecto a esta propuesta? Bueno, eso depende de la orilla en la que se mire, y esa es la discusión que se da año a año en las comisiones que discuten cuál debería ser el salario mínimo de la economía. En general, un poco lo primero que tenemos que mirar es la disposición que se ha generado durante las últimas décadas por parte de la Corte Constitucional, en donde el incremento del salario mínimo no puede ser inferior a la inflación causada. Es decir, tenemos que, de acuerdo con la política monetaria de inflación objetivo del Banco de la República, donde la tasa de inflación tiene un nivel de 3% como un rango meta de 2 al 4%, uno de los temas importantes que tenemos allí es que vamos a tener un componente de por lo menos la inflación, lo que tiene que aumentar el salario mínimo, y de acuerdo, digamos, con algunas discusiones, y lo que normalmente se tiene desde el lado empresarial, desde el sector empresarial. Recordemos que aquí normalmente en estas comisiones están sentados los trabajadores, el gobierno y los empresarios representados por algunos gremios económicos. En este caso, digamos que están representados por FENALCO, por la ANDI,
por la SAC, no recuerdo el otro gremio, pero en general digamos que, y digamos que allí digamos nosotros desde Analdex estamos muy cercanos a lo que suceda en estas conversaciones, teniendo en cuenta que pueden tener un impacto muy importante en lo que puede ser el sector exportador de la economía. Inflación por una parte y productividad. ¿Cómo miden ustedes la productividad? Normalmente, y de acuerdo con la literatura económica, uno mira la productividad de acuerdo con el indicador que se llama la productividad total de los factores. Y cuando comenzamos a ver cuál es la productividad total de los factores en la economía colombiana, es decir, cuánto produce un empleado o cuánto produce una máquina o cuánto produce en general la economía por trabajador, comenzamos a ver que este indicador no tiene unas tasas de crecimiento muy altas. Por supuesto, depende también de la forma en la que se pueda medir, pero uno lo que puede, incluso lo que el Departamento Nacional de Planeación ha mencionado durante los últimos años ha sido que la tasa ha estado incluso siendo negativa. No puede uno pues rebajarle incluso el salario de los trabajadores porque tiene una productividad menor a la del año anterior, pero ese es uno de los temas importantes. De allí a que la iniciativa de ANIF, que sea de un 4%, es decir, la inflación que estamos estimando que puede estar entre un 3,5 y 4%, una productividad que puede estar alrededor del 0,51%, que puede ser 4%, pero puede ser 5%, o una propuesta que de alguna u otra forma sale del Congreso de algunos partidos políticos, en donde se busca que sea un 8 o un 10%, en donde incluso se le reconozca más que la productividad que ha ganado el empleador. Esta propuesta, digamos que podría tener por una parte, y uno de los temas que es de discusión, es que puede tener un componente inflacionario cuando usted le da incluso, digamos, un mayor valor a los empleados que ganan el salario mínimo en general, que pues es el indicador para el resto de la economía. Pues ustedes pueden estar diciendo que puede generar un efecto inflacionario en la economía. Puede que esto sea cierto. Normalmente, digamos que cuando hemos visto la experiencia de los últimos años, es que no se ha generado un efecto inflacionario cuando se han tenido incrementos del salario mínimo mayores a lo que es la productividad y la inflación. Pero pues puede tener un costo, por ejemplo, en temas como por ejemplo la informalidad o como por ejemplo la creación de empleo. Cuando tenemos un gran crecimiento en el componente de salarios en una empresa, pues es posible que yo no vaya a generar muchos más empleos porque tengo que pagarle por lo menos a los que están, o incluso reducir mi planta de empleados. Son de los temas que de alguna u otra forma son de discusión en esta mesa de salario mínimo. La posición, digamos que un poco es que tiene que ser consensuada. Un incremento del empleo, un incremento del salario mínimo del 8 al 10% puede ser un tema que incluso lleve a incrementar la tasa de desempleo. Puede que un 4% sea un valor bajo y que incluso no reconozca la inflación y la productividad. Yo creo que podría ser un valor más alto, pero hay que encontrar precisamente ese punto medio que eventualmente pueda ser saludable para la economía en general. Ok, ¿qué perspectivas económicas tienes respecto a la economía colombiana al cierre de este año y al próximo año, que es el 2019? Bueno, la economía colombiana durante los últimos 3 años ha crecido muy por debajo de su potencial. Digamos que dentro del potencial de la economía colombiana puede estar alrededor del 4%, y lo que hemos visto durante los últimos años es que incluso el año pasado crecimos alrededor de un 1,8%. Este año la estimación es que podamos estar creciendo alrededor de un 2,6%, y para el próximo año se espera que sea un 2,3%. Esto tiene, digamos que, tiene varios factores que pueden influir en ello. Por una parte, el contexto internacional. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma los principales los socios comerciales de Colombia, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Europa, la Unión Europea, como por ejemplo China, si llegan a entrar en controversia o por ejemplo en todo este tema de las disputas comerciales que están teniendo, cierran sus economías y de alguna u otra forma puede generar una recesión en ellas. Cuando usted ve que una economía que es socia de Colombia, por ejemplo Estados Unidos, llegue a entrar en una recesión, lo que va a ver es que las exportaciones del país van a reducirse. ¿Por efecto de qué? Que nos van a comprar menos, porque no van a tener tantos dólares disponibles para comprarnos algunos bienes. Eso es un tema importante. Lo mismo sucede con Europa, lo mismo sucede incluso con algunos socios de América Latina y el Caribe. Allí el tema que Venezuela era uno de nuestros principales socios y ha caído. Entonces digamos que el contexto internacional hay que tenerlo digamos muy presente en cuanto a las estimaciones, por una parte. Por otra parte, hay que ver cómo está funcionando la economía colombiana.
La economía colombiana, digamos que durante los últimos 25 años, contrario a muchas de las economías de la región, ha tenido un crecimiento aceptable, no ha tenido crecimientos muy grandes, pero tampoco ha tenido decrecimientos en su economía, con la excepción del año 99, cuando se creció una tasa, se creció un 4,3%. Cuando comenzamos a ver, digamos que la tasa, el comportamiento económico de Colombia, si bien no ha sido de unas cifras muy grandes en cuanto a crecimientos de año a año, tampoco, digamos, el manejo de política económica ha hecho que por lo menos la economía crezca a tasas positivas y crezca, aunque sea poco. Incluso en la crisis del año 2009 vimos que creció a una tasa de 1,5%. La perspectiva entonces es que va a depender mucho de lo que suceda con varios sectores. Vemos un tema, por ejemplo, en el sector de construcción, va a tener un tema importante si se recupera, digamos, el sector construcción que ha venido cayendo durante el último año, pues va a tener un efecto importante en la generación de, primero, empleo y también de crecimiento económico. Vamos a ver qué sucede con las industrias manufactureras. Va a tener un efecto importante lo que va a ser la reforma tributaria que se está llamando Ley de Financiamiento y que será presentada a partir del mes de noviembre, que va a ser discutida en el mes de noviembre en el Congreso colombiano. Y muchos de estos temas pueden tener efectos o en el consumo, o en la inversión, o en la producción de las empresas, ¿sí? Si tenemos un menor IVA, puede que las personas consuman más, pero resulta que estamos hablando también de que le vamos a poner IVA o vamos a quitar bienes exentos o vamos a quitar bienes excluidos para subirlos también a una tarifa de IVA de 16, 17, 18%, que es lo que se está diciendo por ahora. Habrá que esperar. Eso puede tener un efecto en el consumo. Por otra parte, también estamos viendo que la ley de financiamiento está tratando de reducir el impuesto de renta a las empresas. Esto puede tener un efecto importante en que la inversión privada se estimule, teniendo en cuenta que van a tener de pronto recursos más disponibles para invertir en maquinaria de equipo, y por supuesto, digamos que esto generaría también un efecto importante en el empleo. Habrá que revisar cuáles son los efectos de la ley de financiamiento, habrá que revisar cuáles son los efectos también en la economía de algunas de las políticas que se están aplicando en cuanto al desarrollo productivo del país, menores trámites, la política comercial, para fomentar exportaciones, para tener un manejo responsable de las importaciones. Eso, digamos que son algunos de los puntos que nos pueden llevar a que puede que la economía crezca un 3%, sujeto a estas variables que hemos visto durante estos minutos. Lo que produce el país, lo que él gana. Lo que tenemos acá en nuestro país. Puede ser el petróleo que no es procesado. Pues me imagino que es el producto base que le llega a cada ciudadano. Son los abarrotes, la economía, son los agregados, todo lo que nosotros consumimos. Demasiado, porque pues la gente prefiere a un venezolano como contratarlo y en vez de un colombiano. Pues uno tiene que ayudar a los demás, pero sí ha ingresado mucho el desempleo porque ellos trabajan por cualquier peso. Por ejemplo, si un colombiano cobra 20.000, un venezolano cobra 5.000. Entonces ahí es donde ha habido mucho desempleo. Uy, muchísimo, muchísimo, porque los venezolanos cobran menos o les pagan menos y los pueden de pronto como manipular. Como no saben nada de Colombia, pues los manipulan y les pagan menos. Yo no creo que haya afectado, porque muchos colombianos no aceptarían el trabajo que ellos están aceptando, me imagino, el de meseros, recoger basura. Entonces no creo que sea una afectación, digamos que ellos vienen a echarle perrenque. No, no lo ha hecho necesario. Porque, digamos, no le ha dado como prioridades a lo que verdaderamente es. O sea, ahora el presidente dice que va a aumentar el empleo, pero pues verdaderamente nunca lo hacen. Son las mismas empresas contratando a la misma gente. O sea, no. No, para nada, porque desde que existe ahora la libre exportación de todo y vienen a traernos todo de otros países, no ha fomentado empleo. Antes hay más desempleo cada día. No. ¿Por qué? Digamos,
trayendo como maquinaria más especializada que desplaza la mano del hombre. No, mucho. Por ejemplo, nosotros tratamos la ley 734 y la ley 1737 y no se ve todo lo que dicen las normas ni lo que cumplen, y mucho menos en las empresas y entidades. Casi siempre explotan mucho al trabajador. Imagínate, un profesional ahorita con maestría está ganando 2 a 1,5 millones de pesos, mientras, ¿sí? La falta de oportunidad, que no le dan oportunidad a la gente, a veces quieren que la gente ya, los pelados que salen de estudiar ya tengan mucha experiencia y a veces no la hay porque no le dan la oportunidad. Podría ser el desplazamiento de la mano de obra. Pues algunas, me imagino, despido injustificado, sería también la sobrepoblación, somos muchos.